Si hay un nombre que provoca silencio incómodo en el chavismo, miradas que se cruzan y órdenes que se obedecen sin preguntar, ese hombre no es Nicolás Maduro, es Diosdado Cabello Rondón. Porque mientras Maduro hablaba, Diosdado mandaba. Mientras unos daban discursos, otros acumulaban poder. Y mientras Venezuela se empobrecía, alrededor de Diosdado crecían mansiones, fincas, propiedades y un estilo de vida imposible de explicar con un sueldo público. Y así comienza esta historia. No en un barrio popular, no en un cuartel militar, sino detrás de muros altos, cámaras de seguridad, jardines privados y residencias que muchos llaman la mansión maldita de Diosdado Cabello. De militar discreto a hombre fuerte del chavismo. Diosdado Cabello no nació político, nació militar, formado en la Academia Militar de Venezuela, parte de aquella generación que juró lealtad absoluta a Hugo Chávez tras el fallido golpe de Estado de 1992. Desde entonces, su ascenso fue silencioso pero constante. No era carismático, no era mediático, pero tenía algo mucho más valioso en el poder: control. Con Chávez llegó al corazón del Estado. Fue ministro, vicepresidente, gobernador del Estado Miranda y más tarde presidente de la Asamblea Nacional, un cargo que le permitió manejar presupuestos, influencias, favores y castigos. Y mientras su figura crecía, también crecían los rumores. Rumores que con el tiempo dejaron de ser rumores. El poder detrás del trono. Durante años, dentro y fuera de Venezuela, se repitió la misma frase en voz baja: Diosdado es más peligroso que Maduro. No porque hablara más, sino porque sabía todo. Tenía expedientes, alianzas internas, lealtades forzadas y enemigos bien identificados. El ministro del Interior del régimen venezolano, Diosdado Cabello, y la administración de Donald Trump habrían mantenido conversaciones meses antes y después de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero. Así lo informaron varias fuentes a la agencia de noticias Reuters. Señalaron que los contactos han sido directos y a través de intermediarios. Diosdado Cabello, actual ministro del Interior del régimen de Venezuela, mantendría conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, según revelaron fuentes a la agencia Reuters. En condición de anonimato, afirmaron que los diálogos se remontan a los primeros días desde que la administración Trump regresó a la Casa Blanca e incluso después de la captura de Nicolás Maduro. En las conversaciones habrían abordado, entre varios asuntos, las acusaciones y sanciones que Washington impuso sobre él. También le habrían advertido a Cabello que se abstuviera de utilizar las fuerzas de seguridad para seguir amedrentando a opositores en el país bolivariano. Además, existiría cierta preocupación de que Diosdado fomente un escenario de desestabilización que arruine los esfuerzos adelantados por Estados Unidos. Cabello también está incluido en la acusación de la justicia estadounidense contra Maduro por narcoterrorismo, tráfico de droga y delitos relacionados con armas, por quien ofrecen $25 millones de recompensa. Su programa televisivo Con el Mazo Dando no era solo propaganda, era advertencia, era mensaje, era una demostración de que él sabía quién eras, qué hacías y hasta dónde podías llegar. Y mientras el país se hundía en crisis, apagones, inflación y migración masiva, el círculo cercano de Diosdado vivía en otra Venezuela. Una Venezuela de lujo, escoltas, viajes y propiedades inexplicables. Las mansiones que nadie pudo justificar. Aquí aparece el símbolo, la imagen que más indigna y más se repite. Las mansiones asociadas a Diosdado Cabello. Residencias amplias, ubicadas en zonas exclusivas, con seguridad privada, muros reforzados y comodidades que contrastan brutalmente con el discurso de revolución y austeridad. Nunca hubo una declaración clara, pública y documentada que explicara cómo un funcionario de carrera pública podía sostener ese nivel de vida. No una, sino varias propiedades, casas, fincas, terrenos, vehículos de alta gama. Todo mientras el salario mínimo venezolano se convertía en uno de los más bajos del continente. Y aquí nace el apodo que muchos repiten en redes y en la calle: la mansión maldita. Maldita no por superstición,
sino porque representa todo lo que el chavismo prometió no ser: sanciones internacionales y el cerco que se cierra. De diferencia de simples rumores, las sanciones sí son un hecho comprobado. Diosdado Cabello fue sancionado por Estados Unidos y otros países acusado de corrupción, violaciones a los derechos humanos y vínculos con estructuras criminales, incluyendo señalamientos relacionados con el llamado Cartel de los Soles. A través de documentos y decenas de confesiones reveladas en 2023, se deja una vez más en evidencia cómo es la innegable participación de altos mandos del gobierno de Nicolás Maduro en el llamado Cártel de los Soles, la organización de narcotráfico más grande en los últimos tiempos de la historia venezolana. Y de repente aparezco ahora como jefe. Esta información fue comprobada a partir de material probatorio filtrado desde la Fiscalía General de Colombia, junto a una exhaustiva investigación del Miami Herald, Armando Info, 070 y la Organized Crime and Corruption Reporting Project. Estas sanciones implican congelamiento de bienes, restricciones financieras y aislamiento internacional. No son tweets, no son chismes, son decisiones oficiales de gobiernos extranjeros. Y cada sanción añade una capa más a la historia de estas mansiones, de este patrimonio, de este estilo de vida blindado por el poder. Hablábamos, recientemente de Diosdado Cabello, el número 2 del chavismo, de este gran régimen que hace años está y viene dañando Venezuela. Hay un análisis con respecto también que se puede leer sobre distintas variaciones que se pueden dar en este panorama. Recién nos preguntábamos, ¿por qué también no capturaron a Diosdado Cabello? Bueno, es el hombre impredecible, si se quiere, del nuevo poder en Venezuela. Los ojos y las dudas se vuelcan sobre el poderoso ministro del Interior, capaz de hacer saltar por los aires la nueva era post-Maduro. Y esto lo dejamos también como pregunta. Una sombra que recorre desde el pasado 3 de enero los despachos, cuarteles, embajadas y mentideros también de Caracas. También los de Washington, hay que decir. Es la sombra de un hombre al que muchos temen y de quien depende que la nueva Venezuela no descarrile en un escenario de caos desatado por fuerzas armadas paralelas y lealtades heridas. El contraste que enfurece a un país. Mientras millones de venezolanos salían del país caminando, cruzando fronteras con una mochila, el alto poder del chavismo jamás conoció la escasez. Mientras hospitales colapsaban, las residencias del poder seguían intactas. Mientras familias comían una vez al día, el lujo no se detuvo. Y ahí es donde la figura de Diosdado Cabello se vuelve símbolo, no solo de poder político, sino de una élite cerrada, desconectada de la realidad del pueblo que dice defender. ¿Por qué maldita? Porque cada ladrillo representa una promesa rota. Porque cada jardín privado contrasta con barrios sin agua. Porque cada escolta recuerda que el poder ya no protege al pueblo, se protege del pueblo. La mansión maldita de Diosdado Cabello no es solo una casa, es una metáfora. Es el reflejo de cómo el poder absoluto, cuando no tiene límites, termina viviendo en palacios mientras gobierna ruinas. Hoy, Diosdado Cabello sigue siendo una de las figuras más influyentes del chavismo. No necesita la presidencia, no necesita protagonismo constante. Le basta con estar ahí, con mover fichas, con hablar cuando hace falta. Pero la imagen ya no es la misma. Las sanciones pesan, la presión internacional crece, y las mansiones, esas que nadie pudo explicar del todo, siguen siendo el recordatorio más incómodo de su historia. Por supuesto, ya con este encuentro, uno se da cuenta claramente de que Diosdado Cabello también participó en la entrega de Nicolás Maduro a los Estados Unidos. Claro, es que para allá iba yo, porque se hablaba mucho del nombre de Delcy Rodríguez cuando ella asume como encargada del régimen, pero entonces en la ecuación, en los cálculos, empieza a contemplarse también a Diosdado Cabello como ese presunto que haya entregado a Nicolás Maduro a Estados Unidos. Sí, evidentemente sí, y ahora uno puede entender
por qué razón pues los Estados Unidos cuando fue a sacar a Nicolás Maduro no se llevó a Diosdado Cabello. Yo siempre pensé que Nicolás Maduro iba a terminar entregando a Diosdado Cabello, pero ha resultado al revés. Es Diosdado quien ha entregado a Nicolás Maduro y evidentemente eso se ve con esta visita que hizo el director de la CIA a Venezuela, donde mantuvo reuniones pues con Delcy Rodríguez, con Gustavo González López, que es el encargado de la Casa Militar y el DGCIN, y con Diosdado Cabello, pues que desde mi punto de vista es quien controla la estructura de poder interno en Venezuela, porque es el que domina a los policías, domina a los grupos colectivos, domina a sectores de las Fuerzas Armadas y controla lo que es la presencia de la FARC y el ELN en territorio venezolano. No me cabe la menor duda que Diosdado Cabello entonces ahora está trabajando directamente con los Estados Unidos. Es paradójico, porque él siempre acusó a opositores de que trabajaban para la CIA y al que terminó trabajando para la CIA fue él. Gracias a todos por mirar el video hasta el final, espero que te haya gustado y así puedas volver en un próximo video. Cada día estamos informando todo lo que ocurre en El Salvador, así que ya saben, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima.